Día de manifestaciones este viernes 17 de octubre, pero querido Leandro, buenas tardes. Tenemos que hablar de cotizaciones, de alzas y un tuit de Scott Bessent que ya sirve como cobertura periodística, pero no influye en los comportamientos, por lo menos en el de hoy. Exactamente, vamos de tuit a tuit, ¿no? Del secretario del Tesoro americano, pero eso los precios parece que no está ayudando. De hecho fue la intervención, hoy intervino, ayer también el tuit de la mañana tiene que ver justamente con la intervención de ayer. La novedad de lo que dice Bessent es que no solamente intervino en el mercado contado, digamos, el mercado del dólar mayorista, sino en el dólar contado con liquis, el dólar financiero. Ya te está diciendo, intervenimos en el mercado oficial y aparte en el paralelo. Todos los números para arriba en el día de hoy, los dólares 1.491, este es el minorista. Acercándose a 1.000. A 1.500, bueno, fíjate, el dólar MEP y el contado con liquis ya ampliamente arriba de 1.500, casi 1.550 el contado con liquidación. De vuelta, donde también interviene Scott Bessent. Ojo, una suba importante también ahí. El mayorista, que es en donde justamente vende el Tesoro americano y donde juegan las empresas, quedó a 2,5% del techo de la banda. Hoy fue un día muy caótico para lo que es la plaza cambiaria. Apareció Bessent sobre el final, marcando precios. Estaba yéndose a 1.475 el tipo de cambio mayorista, lo bajó a 1.450, estás ahí nomás, ¿no? Estás ahí nomás. Sí. Y lo curioso de todo esto, Juan, es que sucede esta suba al dólar. Recordemos, ¿no? El gobierno te dice, pongo las bandas cambiarias, el techo de la banda, precisamente para que nunca llegue al techo. Sucedió, llegó al techo después de perder en la provincia de Buenos Aires, tuvo que vender. Ahora aparece Bessent. Acordate, cuando apareció Bessent, el dólar cayó casi 100 pesos en un día. Y estamos de vuelta hablando que Bessent aparece y el argentino le sigue comprando dólares a Bessent. Ayer es una locura. Le preguntábamos a Felipe Núñez y a Federico Furiase si sabían cuánto ponía, cuántos dólares vendía para comprar pesos el secretario del Tesoro o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Obviamente con su funcionario más importante, Scott Bessent. ¿Y tenemos alguna estimación ya? Hay alguna estimación, sí, exactamente, la consultora 1816, que esto es una información que excluye lo que hizo el Tesoro, tanto el jueves como hoy viernes, porque no llegan con esta información. Lo que tiene las primeras operaciones dice que el Tesoro vendió 340 millones de dólares ya en las primeras operaciones. Creo que tenemos una placa con la contundencia del número. 340 millones... en total, en dos operaciones. Está el 9 de octubre y el 15 de octubre. Menos de 200 millones. Recordemos aquel 678... claro, esa que fue la más complicada que puso el Tesoro. ¿No? Sí, el Tesoro Nacional, argentino. Digamos. Ayer lo que me decían las mesas de dinero es, seguramente habrá vendido en torno a 200 millones de vuelta, y hoy fue un día en donde estará también en 150, con lo cual, si haces la sumatoria entre lo que dice la gente de 1816 y un poco lo que te dicen hoy por hoy en el mercado financiero, estaría en torno arriba de los 500 millones ampliamente el Tesoro americano vendiendo para contener un tipo de cambio que de vuelta está a 2,5% del techo de la banda, donde tiene que salir ahora sí el Tesoro argentino con los dólares del Fondo Monetario para intervenir. Y estamos a 5 ruedas, seguramente la semana que viene va a ser una semana picantísima, ¿no? Ricardo Delgado, buenas tardes, un placer. Faltan 5 rondas, o sea, estamos haciendo el famoso tiempo agregado y hacer tiempo y que los días pasen lo más rápido posible para llegar a la elección y que después, vaya como vaya la elección, tener un poco más de tranquilidad. Eso en la furiosa actualidad, en la coyuntura. ¿Y en la estructura, en la profundidad de la economía argentina? Bueno, a ver, me parece que estamos en un momento bisagra en el sentido de que ya los tweets, los anuncios no alcanzan. Recordemos que esta semana se duplicó el anuncio de asistencia. De los 20.000 iniciales del swap, ahora tenemos 20.000 más que dicen estar negociando con un grupo de bancos, eventualmente fondos soberanos. Hay 40.000 millones en ciernes y el mercado sigue demandando. O sea, el exceso de demanda es muy fuerte. Esta semana el propio presidente del Banco Central, Santiago Ausili, puso un número. Me parece un tanto imprudente, siendo el funcionario que administra el mercado de cambios, decir que el 40% de los pesos están corriendo contra el peso, o están saliendo del peso. Se están dolarizando. Se están dolarizando, exactamente, ¿no? El 40% del M2, que es básicamente todos los pesos que tenemos, incluyendo las cajas de ahorro, sin plazo fijo. Bueno, evidentemente hay una necesidad de que la economía ya no solamente se maneje con expectativas, sino con dólares, y sobre todo, creo yo, lo que está faltando, Juan Pablo, es
certidumbre de qué va a pasar ya no solo en estos 5 días, que obviamente hay que transitarlos y que son complejos, digamos, previo a las elecciones, sino a partir del 27 de la mañana. Creo que todo el mercado, todos los agentes económicos estamos esperando un cambio importante de rumbo, no solamente en materia de bandas cambiarias, en materia de política monetaria, absolutamente necesario, sino también en el modo de organizar la política económica hacia adelante. ¿Un anuncio hoy ayudaría o haría todavía más intensa la actividad de lunes a viernes próximos? ¿Anuncio de qué tipo? De cambios, o sea, porque el presidente dice que va a haber cambios en el gabinete, hay como una intención de plantear el 27 de octubre como el comienzo de una nueva etapa. La verdad que no lo sé. Perdón, digo, y en lo económico dice que no, Milei, viste que dice, Milei, no va a cambiar nada en el plano económico después. Obviamente, nunca te van a decir que van a salir del esquema de bandas cambiar y nada por el estilo, ningún ministro de Economía lo va a hacer. En lo político parece que sí, te dicen que vamos a cambiar. En lo económico no quieren decir mucho. Leandro, yo creo que es claro que lo que viene en materia económica es una economía que necesita acumular reservas, que va a acumular reservas, porque ya no solo... Hoy se lo pidió el fondo de vuelta. Bueno, a ver, yo voy a ser políticamente incorrecto. La palabra del fondo está muy devaluada. También, de hecho, claro, Estados Unidos está también rescatando al fondo de un problema más serio de vuelta con la Argentina, ¿no? Pero bueno, si está Estados Unidos, probablemente Estados Unidos le diga hay que acumular reservas. Para acumular reservas necesitas un tipo de cambio más alto. Esto es así. El mercado lo da ya por descontado. O sea, todo lo que huele a dólar a este nivel de precios hoy suena barato en estos 5 días que quedan. Claro, es una especie de hot sale de acá hasta el 26. Es una especie de hot sale de acá al 26, sin duda. Por eso me parece que rápidamente el gobierno ese mismo domingo a la noche o el lunes a la mañana antes de que abra el mercado va a tener que dar precisiones más claras, porque si no la situación se puede complicar mucho más. ¿Y cuáles serían las principales complicaciones? Bueno, que la dolarización continúe, que los dólares, claramente, este tipo de operaciones que son inéditas, digo, hay que remontarse para una operación semejante. Hubo una con Uruguay cuando la Argentina salió de la convertibilidad en el 2002, pero muy pequeña. Hay que remontarse a 30 años atrás, exactamente 30 años, en el rescate de México, ¿no? México, importante desde todo punto de vista para la economía norteamericana. Recién se lanzaba el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Con lo cual, la arquitectura financiera de la asistencia lleva tiempo, es compleja y es el tiempo lo que no tenemos. Entonces, yo creo que calmar expectativas hoy es importante, comunicar bien es importante, no hablar de más es importante. La gran paradoja es que tuvimos el día miércoles, si mal no recuerdo, al presidente y a todo su equipo económico en Washington, y los mercados cayeron de una manera estrepitosa después de esa reunión, con lo cual digo, hay que ser, me parece, muy cuidadoso ahora y dar señales muy claras, muy contundentes y sobre todo cumplir. Diego, ¿qué 27 de octubre te imaginas? Difícil, la verdad que difícil, porque como te digo, no va a haber una lectura tan lineal de los resultados del domingo, y me parece que eso a un mercado que está buscando certidumbres y que no se encuentra por ningún lado y que en el fondo, digamos, se cubre y especula, bueno, pues el hecho de que no haya una lectura tan lineal me parece que va a ser un tema. Y cuando digo que no va a haber una lectura tan lineal es porque después va a haber que pensar y ver y construir, y ahí hay una limitación del gobierno si mantiene el esquema actual. Ya lo dijo que iba a incorporar y que venía un gabinete nuevo y demás, pero en principio debería incorporar fibra política. Después vendrá un trabajo artesanal del gobierno de construir algún tipo de mayoría para avanzar en algún tipo, como te digo, en reformas importantes. O sea, no se puede gobernar sin el Congreso, y menos aún con el Congreso a la ofensiva, ¿no? Sacándote leyes todo el tiempo. Eso generó muchísimo ruido, muchísimo ruido. Te digo un poco respecto a lo que comentábamos recién, de lo que comentaba del tipo de cambio y demás. La duda de todo el mundo es qué pasa con la brecha cambiaria, o si el dólar va a flotar la semana que viene, digamos. Esa es la gran duda de todo el mundo. Si va a flotar sin bandas. Si va a flotar sin banda, que es históricamente lo que el fondo le pidió al gobierno, y digamos es como
el gran temor de todos los gobiernos de la Argentina. Ahora, les hago una pregunta a los dos. Nadie puede hacer flotar el dólar. Lo quiso hacer, perdón, Sturzenegger, ¿no? ¿Te acordás? Y no terminó bien, pero Federico intentó en su momento. Claro. Les hago un contrafáctico. La Argentina ha perdido mucho dinero en términos de, bueno, no acumular reservas e interviniendo de distintas maneras ahora con el Tesoro de Estados Unidos para que el dólar no se dispare, no aumente. ¿Cuánto hubiera aumentado el dólar si lo hubieran dejado flotar? ¿Cuánto esto hubiera trasladado a precios? ¿Cuánto hubiera impactado en el comportamiento electoral cuando hay una polarización que va más allá del tipo de cambio, de mileísmo, antimileísmo o kirchnerismo, antikirchnerismo? O sea, no va a pasar y esto va a seguir así con el dólar intervenido hasta el próximo viernes. Pero, bueno, ¿era demasiado? Yo creo que el error de diagnóstico inicial fue no haber comprado reservas cuando había reservas por comprar. Cuando estaban los dólares de la soja en el segundo trimestre del año, el gobierno optó por mantener el dólar lo más abajo posible para que no pegue la inflación y llegar con una inflación baja a la elección, que bueno, esto ya se digirió bastante antes. Hoy la demanda social pasa no por la inflación, pasa por la actividad, por el consumo. Con lo cual digo, hubieses tenido más dólares seguramente para afrontar esta situación, sin duda. Pensemos que hay una canilla abierta importante, que es la liberación del cepo para todos nosotros, para las personas humanas. Estamos de abrir esta parte, por esa vía se fueron 17.000 millones de dólares. Digo, y es un dato no menor, y es un número muy significativo. Estamos hablando de 2 meses de importaciones. Y a eso, Ricardo, sumémosle que el gobierno pensaba que la gente iba a sacar los dólares del colchón. Y dice, bueno, ese fue la gente va a usar los dólares, van a volcar, o sea, la plata iba a ir, primero fue el blanqueo, después la gente sacando los dólares del colchón. No apareció eso, bueno, pero ahí no también compró reservas y no hay dólares. Impactó, primero que las medidas, muchas de ellas quedan a mitad de camino, ¿te acordás toda aquella famosa, no vamos a mirar por debajo del número? Bueno, algunas cosas esas no fueron tan efectistas. Después coincidió con que el dólar estaba bajo, entonces mucha gente no le convenía, ¿no? Sacar, también hay cuestiones de... la gente decía, ¿por qué voy a sacar los dólares ahora que justamente están bajando y demás? Con lo cual ahí hubo un combo. Y lo que sucede con el Estado no comprando reservas, y me parece que ese fue un temor del gobierno. Vos tenés que pensar, casi me da pudor hablar al lado tuyo, que te dedicás efectivamente a la economía, pero el problema es que durante todo este tiempo que no está el gran demandador, por decirlo así, ¿no? El gran demandante de dólares en el mercado, que sería el Tesoro o el Banco Central haciéndose de reservas, bueno, el dólar se te fue hasta el precio. Si entra ese jugador, irremediablemente, vos le estás sumando una demanda muy grande y por eso el precio debería ir más arriba. Eso es lo que dice, te diría, gran parte del mercado. Pero antes estaba más bajo. No, claro. Bueno, por eso, y ahí no compraron. Ahora no, obviamente. Ahora vos tenías que tener las reservas que no compraste, yendo al contrafáctico de Juan Pablo, en el segundo trimestre. Claro. O sea, vos podrías haber comprado, obviamente con un dólar más alto, hubieses de alguna manera desalentado algo de la compra, del ahorro del famoso dólar liberado que tenemos todos nosotros, y quizá, de vuelta en el contrafáctico, la situación hubiese sido un poco más normal. La dolarización antes de las elecciones existe siempre, ocurre siempre, pero me parece que el gobierno ha trabajado con a mi juicio, equivocado diagnóstico de no importa el mundo de los dólares, no importa, porque los dólares van a aparecer si yo ordeno el mundo de los pesos, si tengo superávit, si seco la plaza. Bueno, hoy, en este momento, las tasas de interés, que es la tasa de descubierto, que es la tasa con la que se financia una enorme cantidad de comercios y de pymes, está en 190%. Sí. O sea, estamos generando una situación sobre la actividad económica y sobre el comercio muy significativa, que de vuelta va a haber que empezar yo creo que es central que en las próximas semanas la tasa de interés realmente empiece a bajar. Capaz hay una cosa, lo que decía también con Diego, una cuestión del gobierno que te dice ahora, bueno, reforma tributaria, previsional, eso es el larguísimo plazo en la Argentina. Por supuesto. El corto plazo es, después de las elecciones, bajame la tasa de interés, que si no las empresas se funden. Absolutamente. Que el dólar lo tranquilices, que aparezca algún tipo de credibilidad del programa económico que está en dudas, porque si no, no llegás a la reforma estructural. Es la frazada corta. Claro. Digamos, si bajás mucho la tasa de interés, el dólar de vuelta
empieza a subir. Entonces, con estos niveles de tasas está el dólar a estos niveles. Tengo la sensación de que las elecciones, en términos de estrategias para este 2025, ruptura de vínculos con otras agrupaciones en el Congreso que se tradujeron en derrotas catastróficas, y también política cambiaria, esto de dejemos el dólar lo más bajo posible hasta las elecciones, distorsionaron un poco. También quedó muy condicionado el gobierno con sus comportamientos, pensando más en esta elección de mitad de mandato. Sí, también hay que decirlo, ¿no? Porque hay que estar sentado en ese lugar, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando con el diario del lunes de hace muchas semanas, pero había una demanda importante de la sociedad, te diría la principal hace unos meses, de que la inflación esté quieta, ¿no? Y ahí apuntaron todo. Y el tipo de cambio también. Bueno, que no se el tipo de cambio, claro, en la Argentina, Ricardo lo conoce mejor que yo, pero digamos, el tipo de cambio en la Argentina es un poco el termómetro de los precios, ¿no? Con superávit fiscal. Bueno, lo que pasa es que en la Argentina, el problema que tenés en Argentina, que me parece que es lo que hay que evitar, es que el tipo de cambio se te constituya en el índice de precios del consumidor diario. ¿Entendés? O sea, vos tenés un kiosco, no te sube, si sube el dólar no te suben todos tus productos. Claro, pero vos subiste intentaron evitar lo que pasó. Bueno, por eso digo, ahora estamos hablando con el diario del lunes, no hicieron en ese momento, para mantener el dólar quieto y tener la inflación pisada, no compraron reservas, bueno, hicieron una cantidad de cosas, además de que hubo otras cuestiones en el mercado que dejaron muchísimo dinero dando vuelta en un momento, claro. Allá desde julio que empezaron, te diría, los ruidos fuertes en el mercado, pero lo cierto es que tomaron decisiones que fue, bueno, la inflación quieta, y eso generó algunas consecuencias también. Ricardo, muchísimas gracias. Un placer que hayas pasado por el noticiero, querido Diego. Muchas gracias. Un placer. Me voy a ir a los móviles, a ver qué está pasando el 3 de febrero, seguramente con Jan Libares. Jan, contanos qué está ocurriendo en este momento ahí. Bueno, Juan, ha subido bastante la tensión. Vos fijate que la Gendarmería primero vino de manera preventiva y ahora ha hecho un círculo. Porque te digo, ya pasamos de 20 a más de 50, 60 personas que están totalmente en contra de la visita del presidente Milei aquí a febrero. Y por eso, definitivamente, tuvo que intervenir la Fuerza Federal, en este caso Gendarmería. Del otro lado, como ves las banderas que te muestra Daniel, la Libertad Avanza. De este lado, los papelitos clásicos del 3%, con un número bien grande. Fuera Milei, pancartas. Allá veo un pasacalle extenso que dice Santilli, ya a tono con lo que tiene que ver la campaña, pero tuvo que intervenir la Gendarmería. Yo te digo, Juan, hay 3 o 4 que quieren efectivamente una gresca. Son 3 o 4 varones muy corpulentos. Trata de contenernos la Gendarmería, pero bueno, por ahora queda solo en cánticos y la Gendarmería de por medio. Si no, ya tendríamos algún que otro empujón. Bien, ya nos reencontramos en un ratito. Recién se escuchaba el tirapiedras y me parece que Diego de Luca con las piedras tiene algo para contarnos en otro lugar de la concentración allí en 3 de febrero. Diego, ¿qué está pasando allí? Sí, Juan Pablo, bueno, contarles que aquí en esta esquina donde salimos hace minutos nada más, recién pasaron agentes de la policía con cascotes grandes de un tamaño importante y una baldosa prácticamente entera, ¿no? La trasladaban desde el sector del escenario donde se va a llevar a cabo el acto hacia esta esquina, cruzaron esta esquina y la subieron a uno de los patrulleros de la seguridad de la municipalidad. Y miren, ahí les estamos mostrando dos que están posados sobre aquí la calle. Y después de estos dos a los que hacemos mención, vinieron unos 2 o 3 más también con algunas piedras. Bien. Claro, entendemos que intentando evitar que en caso de algún tipo de conflictos, como se dio minutos atrás, bueno, puedan ser utilizados de alguna manera violenta. Gracias, Diego. Vuelvo contigo, Jan. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, avanza la Gendarmería de a poco ya lo sacaron del perímetro de la plaza, ahora están en el asfalto, ¿sí? Ahora vamos a ver, porque te explico algo muy básico, Juan. Por acá tiene que pasar el presidente, por acá, literalmente. Estamos en el Boulevard San Martín, o sea, si está esta marcha, el presidente no va a llegar. Está previsto para las 18:30, vos fíjate, mirá, llega más Gendarmería, vamos a ver si los sacan del perímetro total de la plaza, ¿sí? Los están llevando como en una especie de corralito. La Gendarmería ya están en el asfalto de Boulevard San Martín.
Vamos a ver hacia dónde los desalojan. ¿Sí? Festejan los libertarios que sacan a la marcha que viene en contraposición a ellos. Mientras tanto cantan los peronistas, mientras son de a poquito, sin violencia, Juan, los están sacando del perímetro de la plaza. Perfecto. Bueno, Jan, cualquier cosa nos avisás. Hay ahí un estado de tensión un poquito más alta, ¿no? Con relación a minutos pasados. Sí, porque vamos a ver cuál es la reacción de estos manifestantes que, como ves, ¿no? Están acá ya en el asfalto, ya no en la plaza, donde estuvimos el cara a cara de los cánticos. Vamos a ver hacia dónde avanza la gendarmería. Por ahora los han bajado a la calle y se frenaron. También colabora Policía de la provincia. Fíjate que hay algunos efectivos de la división también, haciéndoles un corralito. Porque, como te digo, Juan, mientras esté esta contramarcha acá, por acá el presidente no puede llegar, porque encima estaba previsto que el presidente llegue caminando. ¿Sí? Así que por ahora está complejo el panorama. Ok, Jan, cualquier cosa nos llamás. Fernando Ladrey, un placer tenerte. Buenas tardes. Juan Pablo, ¿cómo andan? Todo muy bien, todo bien. Buenas tardes. Hace poco, creo que fue un viernes, tuiteaste que la elección era binaria, comparaste este contexto con el de agosto de 2019, se sumó Mauricio Macri, se montó a tu tuit y además lo hiciste con esto de amarillo y violeta en modo Los Ángeles Lakers, y Mauricio Macri diciendo que hay mucha gente que está arrepentida de aquel voto de agosto de 2019. Ahora, esta es una elección legislativa y te invitamos para que nos cuentes por qué crees que esta elección de mitad de mandato se parece o tiene punto de contacto con aquella de agosto de 2019. Mirá, me hace acordar mucho. En agosto del 2019 también había un enojo que lo entiendo. Juan Pablo, créeme que lo entiendo, recorro la ciudad, estamos en contacto con muchos dirigentes del interior y está claro que hay un momento difícil para la economía. Más allá del logro de haber bajado la inflación, que es muy importante, habiendo sacado casi 20 puntos, 20% de gente que estaba bajo la línea de pobreza cuando terminó el gobierno de Alberto. Pero en el 2019, con un sentimiento parecido de enojo, pasaron dos cosas, que es lo que se está viendo en las elecciones provinciales, que yo es lo que quiero alertar para que no nos pasen las nacionales, que es gente enojada que o votó terceras opciones o no fue a votar. El resultado fue el regreso de Alberto y Cristina. Y acá se está jugando dos modelos y yo lo que creo es que votar terceras opciones o el famoso ciperismo, que por ahí se explica más como el que no votar, es regalarle el 26 a la noche el festejo a Cristina en el balcón. Y creo que eso es algo que después los argentinos se arrepienten como pasó en el 2019. Ahora, La Libertad Avanza es la única fuerza con representación en los 24 distritos. Sí. Fuerza Patria no está en todos. Hay expresiones de Tercera Vía, Provincias Unidas, por ejemplo, que está bastante acotada también. Desde el punto de vista de los números, es muy difícil hacer la comparación con el Ejecutivo. Sí, eso es cierto. Es cierto que yo hablo más porque soy candidato de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, que es como la región metropolitana o lo que es ciudad y provincia. Y hay gobernadores que históricamente aparte han hecho una tercera vía. Sí. Yo, bueno, soy candidato acá, estoy enfocado acá. De todas maneras, el resultado del domingo a la noche es importante. Vos fijate lo que decía, no sé, lo puse también en otro tuit, Felipe Solá, 2 días después de la elección de la provincia, era, bueno, tiene que asumir Villarroel en diciembre. Eso es el kirchnerismo, eso es Grabois está diciendo lo mismo. Eso es Hackman y eso es lo que creo que, o por lo menos eso es lo que quiero alertar. En la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es binario la elección. Ahora, vos le hablás a mucha gente y mucha gente de pro pura dice, pero nos basurearon, nos sacaron de la toma de decisiones, nos maltrataron. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto, además. En ese orden. En ese orden. En ese orden. ¿Cómo hago para votarlo después de ese bastardeo? Mirá, vos sabés de la cercanía que tengo con Mauricio. Sí. Me duele en el alma esa actitud. Fueron agravios o de mínima falta de consideración, porque creo que es justo distinguir que el presidente siempre fue muy ponderador públicamente de la figura de Mauricio, pero la Libertad Avanza en general, como te dije, en ese orden lo veo.
fue muy desagradecida y no se comportó correctamente con nosotros. Eso está claro, no lo niego, por eso también entiendo el enojo de nuestro votante. Ahora, se discute algo mucho más grande que nosotros mismos, que nuestro ego, que los agravios personales. Se discute el rumbo del país y ahí yo, que formo parte de este partido, Mauricio es el primero que te dice hay que hacer lo correcto por sobre lo que nos conviene. Quizás nos hubiese convenido ir solos, sacar algo parecido a lo que sacamos en mayo. Yo creo que no, pero lo entiendo. Ahora, se discute algo mucho más grande que nosotros, que es el futuro del país. Tengo 3 hijos que viven acá en la Argentina, quiero que sigan viviendo acá. Y para mí, te insisto, Juanpi, es o vamos para adelante resolviendo lo que haya que resolver, que también lo veo, por eso sabes que tenemos diferencias con el gobierno. Sé qué es lo que le falta, sé hacia dónde tenemos que ir. Esa es la agenda que a mí me convoca para llevar adelante en el Congreso, pero la vuelta, pero para atrás nunca. Gaby Slavinsky, buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, bien, bien. Por supuesto te ofrezco el punto de partida que presentó Fernando en este tramo del programa, porque hay una conversación bien clara con las letras puestas en su lugar que ofrecía Fernando como argumento para entender estas elecciones. Sí, lo que pasa es que la conversación que ustedes han tenido es claramente la conversación interna de cada uno de los votantes, diciendo, bueno, en el 2024 me prometiste que íbamos a, cuanto menos, cogobernar, viste que se decía cogobernar, gobernar juntos en una alianza, simular una especie de Juntos por el Cambio, Juntos por la Libertad, algo que se parezca a una estructura donde vamos juntos y le decimos a todos nuestros votantes, en ese sentido al 56%, 30 más 26, de algún modo, mirá, esto va a una lógica de alianza. Yo creo que ahí el gobierno tuvo una etapa 1 de manipulación a los gobernadores por un lado y al PRO por el otro en el 2024. En ese sentido creo que lo aclaran bien acá también. 2024 es de manipulación. 2025 fue donde lo esperaron al gobierno, sobre todo los gobernadores, y dijeron, bueno, tomá la decisión, ¿qué querés? ¿Cuál es tu objetivo? Y el gobierno decidió pintar el país de violeta. Sí, competir contra ustedes. No de color violeta con unas pintitas amarillas y una rayita roja. Pintar el país de violeta, 2.500 municipios, 24 provincias. Los gobernadores le dijeron, pero explícame esto, ¿cómo es? En el 2024 simulamos, íbamos a una especie de alianza, simulamos negociaciones entonces. Entonces la manipulación 2024 creo que se tradujo en algo muy concreto en el 2025 de vamos por todo, y eso el sistema político te expulsa, te complica. Eso creo que la elección de la ciudad hizo que se confirmara porque fueron por el PRO, por los votantes del PRO, absorbieron dirigentes y eso creo que le complicó la existencia. Después creo que viene la etapa 3 a partir del 27 de octubre, que yo no sé si van a ir a una especie de alianza de Juntos por la Libertad, Juntos por el Cambio 2 o algo que se parezca a lo que ya vivimos en el gobierno de Mauricio Macri. Voy un segundo a San José 1111, ahora sigo charlando con Fernando y con Gabriel. ¿Qué está pasando, Carola, allí? Se está escuchando un audio de Cristina Fernández, ¿no? A ver. Sí, es un audio de Cristina Fernández, no sabemos si es grabado o si está saliendo en vivo desde el dormitorio. Pero es un audio de Cristina Fernández para la militancia. Ramiro, ¿estás por ahí? ¿Qué está pasando en este momento? Sí, Juan Pablo, estamos acá, casi que a mitad de cuadra de Humberto Primo, para poder llegar a San José, imposible, está muy nutrida aquí la convocatoria. Se suena el audio, apenas se escucha, sí, o sea, solamente se puede entender que es la voz de Cristina Fernández de Kirchner, pero acá es lo que hablaban los militantes, que era una lástima que no se escuchara. Imaginen ustedes, estamos acá cerca de la parrilla, imagínense, con el ruido ya de la gente, también con la parrilla que suma lo suyo, y la verdad es que se hace muy difícil escuchar el audio de Cristina. Sí, obviamente, hasta recién estaban con los bombos, con las trompetas, pero en el momento en el que empezó a sonar la voz de Cristina Fernández de Kirchner, lógicamente todos hicieron un silencio que ahora se transformó en un bullicio. Algunos lo escuchan, otros no lo escuchan, pero la realidad es que está hablando Cristina y ha bajado bastante la espuma. Perfecto, cualquier cosa nos avisás, Rama.
Fernando, vuelvo al 27 de octubre. ¿Qué te imaginás? ¿Cuánto depende del resultado? Porque vos me estás hablando de un voto a pesar de... Y no se sostiene mucho esa relación de votar o acompañar a pesar de. Algo tenés que recibir, con algo te tenés que sentir gratificado como pertenencia a un espacio político o a una alianza. Entiendo. Nosotros, el mejor aporte que podemos hacer es conformar un bloque del PRO en el Congreso y empujar las reformas laboral, la tributaria principalmente, y ser una suerte de garante del equilibrio fiscal. Yo creo que me quedo con la noche del discurso de Milei de la elección de la provincia de Buenos Aires, que estaba planteando hacer todos los cambios en materia política, dijo, necesarios, habiendo entendido el mensaje de las urnas, ratificando el rumbo económico, que es lo que nosotros compartimos. Pero creo que consolidado la etapa de baja de inflación, que si bien todavía estamos en un número obviamente alto, porque 30 anuales es altísimo, pero bueno, el gobierno de Alberto lo dejó en 220, 230, tenemos que ir a un nivel de inflación de un dígito, ¿no? Pero ya más o menos consolidado eso, tenemos que ir a una etapa de crecimiento. Y ahí las reformas estas que te decía son fundamentales. Entonces yo creo, como planteaba el tuit de Mauricio de ayer, que el centro de discusión va a pasar de la Casa Rosada al Congreso. Y empujando estas reformas, yo creo que la Argentina va a volver a crecer, porque en el fondo hace 15 años que no se genera empleo privado, el rebote económico no se terminó de consolidar, obviamente esta discusión electoral altera los mercados, bueno, sí. Entonces, si nosotros logramos conformar una mayoría que le dé una gobernabilidad al presidente, se pueda avanzar en estas reformas, contar con el apoyo de Estados Unidos, que es extraordinario y le puede dar una suerte de tranquilidad financiera, bueno, recuperar la senda del crecimiento o ir de una buena vez por todas a la senda del crecimiento va a hacer que, como te decía recién, se genere empleo genuino privado, baje la pobreza, mejore el consumo y, bueno, obviamente, mejore la calidad de vida de todos los argentinos. La última pregunta tiene que ver con lo que veo que es una afinidad en el rumbo económico, sí, y muchos desacuerdos en la parte política. Sí. También veo que, sobre todo el sector celestial de La Libertad Avanza, tiene como un empecinamiento ñoño republicano, viejos demócratas. El otro día Daniel Parisini hablaba de Macri criticándole el apoyo a Hillary Clinton en lugar de a Donald Trump. O sea, no es que quiero meter ficha, pero no, está bien. Pero forma parte del combo. Quédate tranquilo que lo veo y el mejor aporte que le pueden hacer ese sector del gobierno es, hasta que terminen las elecciones, callarse la boca. Nosotros estamos buscando un voto que le dé respaldo político al gobierno para que puedan avanzar las transformaciones económicas que impulsa el presidente Milei. Flaco favor le hacen a la campaña cada vez que abren la boca. Fernando, perdón, y si no sucede eso, si ese apoyo que están buscando es menor al que están estimando, ¿cómo sigue el gobierno de Javier Milei después del 26? Y va a tener que trabajar más todavía. ¿Con ustedes? ¿Cómo? ¿Con ustedes? Con nosotros y con los gobernadores. Con el PRO solo no alcanza, eso también está claro, lo dijo Mauricio ayer. Hay que juntar 129 voluntades en el Congreso para avanzar con estas reformas. Y con el PRO no llegas a 129. Y hay que recuperar ese vínculo con gobernadores. A ver, hay gobernadores ex Juntos por el Cambio, no sé, Rogelio Frigerio, Esdero, Alfredo Cornejo, que están. Sí. Pero hay que ir a buscar a los que perdieron. Y ahí hay un montón. Y yo soy también optimista por esto. La Argentina tiene un potencial enorme. Materia energética, agropecuaria, recursos humanos, no sé. Lo que se te ocurra, la inversión de inteligencia artificial que van a hacer ahora en la Patagonia de $25.000 millones. Y ahora aparecieron estos materiales raros, creo que le dicen. Sí. Sí. Te interrumpo un segundo. Sí. No, Fernando, está saliendo Cristina Fernández al balcón, enrollando la bandera. Carola Suárez. Exactamente, Juan Pablo. Bueno, se los habíamos adelantado en la anterior salida. Allí está saliendo, entonces era inminente
la salida de Cristina Fernández de Kirchner al balcón como lo hace habitualmente. Allí está saludando entonces a los militantes que se concentraron aquí desde muy temprano, Juan Pablo, más allá de que todavía deben estar intentando llegar a algunas columnas. Y te digo que es verdaderamente imposible. Mirá, acaba de terminar de desplegar la bandera, había quedado un poquito trabada a la mitad del balcón, una bandera que han colocado hace una hora aproximadamente, 3 personas que han salido del balcón. Y bueno, toda la gente estaba muy, pero muy ansiosa. Hay mucha gente, te digo la verdad, hay mucha gente, porque hasta nosotros mismos nos cuesta mucho estar trabajando y hacer la cobertura de la mejor manera posible aquí en el lugar. Así que ustedes lo escuchaban anteriormente, se escuchó un mensaje haciendo un poco, te diría, principalmente foco en la crítica al plan económico del gobierno. Habló de Trump, habló de cómo está la situación económica de todos los argentinos y principalmente una frase textual que me acuerdo, dijo: esta causa que fue armada en relación a la condena que ha recibido. Así que en estos momentos está saliendo al balcón y saludando entonces a toda la militancia presente. Juan Pablo. Carola, cualquier cosa nos llamas, hay un teléfono filmándola desde el departamento, cámara de fotos, es el saludo que estaba previsto más o menos para esta hora. Y así retribuye Cristina Fernández el apoyo de la gente que fue a verla ahí, donde está cumpliendo su condena. Fernando, me quedaba con esa primera frase: no podemos darle el gusto de una imagen como la que acabamos de ver el 26 de octubre a la noche. El ciperismo, las terceras opciones te traen un festejo de Cristina como es el 26 a la noche. No debería ser así, pero es. Y lamentablemente es una discusión, por lo menos en ciudad y en provincia, binaria. O Libertad Avanza Pro, que le pone un freno a todo esto, Cristina en el balcón. Fernando, perdón, ¿va a haber gente del PRO? ¿Te imaginas en el gabinete nuevo de Milei que va a haber cambios? ¿Lo ves posible eso? No, a ver... ¿Te gustaría? No soy quien le puede opinar así al presidente. Sí. Sé que van a hacer cambios. No me imagino al PRO como partido discutiendo eso. Pero no sé si el presidente va a elegir a alguien que haya estado en nuestro gobierno en el pasado. Pero pero te diría que como partido no, esa conversación no la veo. Gabriel, ¿de qué tenemos que estar atentos de acá al 26 de octubre? Bueno, me parece que por ahora lo que se está dando es una campaña muy tranquila, casi silenciosa, en donde el gobierno lo que está haciendo es tratando de generar tranquilidad. En la gestión de gobierno prácticamente no hay una campaña. Me parece que el peronismo se mantiene en silencio, haciéndose los distraídos, fingiendo unidad y tratando de dejar que todo esto de alguna manera consolide algo de lo que se empezó a gestar en el 7S. Entonces, lo que tenemos que esperar es que no haya grandes novedades, sobre todo económicas, porque lo que terminó pasando en este último tiempo es que se habla mucho de economía, de casos de corrupción o de interna del gobierno, de confrontación con gobernadores y el PRO, y muy poco de política y futuro, como sí pasó en 2024. Fernando, Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, por favor, gracias. Un placer. Julieta Nassau, reunión Volodymyr Zelensky, Donald Trump. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en primer lugar te tengo que decir que Zelensky se fue con las manos vacías, llegó con una fuerte expectativa y con un pedido concreto que eran los misiles Tomahawk, que son los misiles de largo alcance, que nada menos que 1.600 kilómetros es el alcance que puede llegar. Ahí estamos viendo los misiles que le fue a pedir Zelensky a Trump. Vuelan a 30 metros sobre el suelo, cuestan más o menos 2,5 millones de dólares cada uno, y remarco el cada uno porque son muchos los que necesita Ucrania para plantarse frente a Rusia. Tiene un alcance, como te decía, de 1.600 kilómetros por lo menos, funcionan con un pequeño motor a reacción y cargan una ojiva explosiva equivalente a 180 kilos de TNT. Zelensky pidió estos misiles y Trump dijo: sorry, pero no. Vamos a escuchar a Trump perfecto, lo que dijo dale, directamente. Sí, vamos.
President Putin wants to end the war, or I wouldn't be talking this way. I think he wants to end the war. I spoke to him yesterday for 2.5 hours. We went through a lot of details. He wants to get it ended. I think that President Zelensky wants to get it ended. Now we have to get it done. One thing I have to say, we want Tomahawks also. We don't want to be giving away things that we need to protect our country. We have a very strong country right now. We have a strong military. We have the greatest military in the world. We have the greatest weapons in the world. I want to get this war over. Qué semana de Donald, arrancó Medio Oriente y terminó diciendo Putin quiere terminar la guerra, Zelensky también y yo también, hay que hacerlo. Sí, dos cosas al respecto. En primer lugar, como te digo, Zelensky llegó con este pedido y ¿qué dice Donald Trump? Los Tomahawks los necesitamos nosotros, que es lo mismo que había dicho ayer después de hablar con Vladimir Putin y de que Putin le dijera: mirá que si les entregás los Tomahawk a Ucrania, acá se corta todo. Pero después ahí, frente al propio Trump, Zelensky tuvo que disentir con lo que acabamos de escuchar. In every war, it's very difficult. We want peace. Putin doesn't want. That's why we need pressure on him. Bueno. Nosotros queremos terminarla y Putin no se lo dijo a Trump en la cara, que acababa de decir lo que escuchamos recién. Putin también quiere terminar la guerra. Así que fue una reunión que, como siempre terminan diciendo, muy productiva, pero la realidad es que no hubo conclusiones concretas. Recién acaba de subir un mensaje Donald Trump a su red social en la que nuevamente llama a terminar con la guerra, pero lo cierto es que los próximos pasos, más allá de esta famosa reunión con Putin dentro de 2 semanas, no están claros. Arrancó con Medio Oriente, siguió con Argentina, terminó con Rusia y Ucrania. Qué semana. Que nos tocará la semana que viene. Trump, claro que sí. Gracias, Juli. Vamos a ir a Santiago del Estero. Mañana va a estar el presidente Milei y La Nación, por supuesto, ya tiene su unidad móvil allí, a cargo de Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes. Para vos, ¿cómo va todo? ¿Cómo se prepara Santiago del Estero para recibir al presidente? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Así es, aquí estamos en la capital santiagueña, en la Plaza Central, ¿no? En la Plaza Libertad, y que estamos esperando la tormenta, que se está avecinando y que prometen que va a durar por lo menos hasta media mañana de mañana, horario en el que tiene previsto el presidente hacer esta presencia justamente acá para apoyar a los candidatos en la provincia, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Esto va a ser a las 10:30 de la mañana, a 1,5 cuadras de acá de la plaza. No hay nada específico en ese lugar. Estuvimos viendo donde es la convocatoria, en la calle 24 de septiembre, el 255, y es una calle normal que no sabemos concretamente si van a ir a alguna especie de oficina de ahí saldrán en alguna caravana. Desde algunos voceros oficiales de La Libertad Avanza nos dijeron que no va a haber una caravana de muchas cuadras. Lo que sí va a ser subirse a una camioneta y hablar con el megáfono, como lo viene haciendo últimamente en los diferentes lugares en donde ha estado. Después de eso, a las 18:30 va a estar en la provincia de Tucumán, también apoyando a los candidatos de las listas allí en la provincia del norte. Lo cierto es que allí está un poco más difícil, porque recordemos, Osvaldo Jaldo, uno de los gobernadores que, si se quiere, fue muchas veces aliado del gobierno, pero que en este caso está encabezando la lista opositora y está de licencia además justamente para encabezar la lista opositora para competir fuertemente con una gran lista de unidad peronista contra La Libertad Avanza, y que justamente La Libertad no siga avanzando en la provincia de Tucumán. Pero recordemos entonces, 10:30 de la mañana tiene previsto llegar el presidente Javier Milei junto a su hermana Karina Milei. Dicen que probablemente venga algún otro funcionario, pero en principio serían ellos, y también Lisandro Catalán, el ministro del Interior, que es quien tiene últimamente la relación más directa con los gobernadores. Muchas gracias, Carla. Por supuesto, mañana toda la cobertura de la llegada del presidente Milei a Santiago del Estero. ¿Sabías que el precio del oro está en máximos históricos? Si tenés joyas, brillantes o relojes guardados en un cajón, en Leiva Joyas puedes venderlos y usar ese dinero para invertir en lingotes de oro. En tiempos de incertidumbre